Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Alejandra Saraí de León Coutinho. Soy alumna de la Escuela Normal Experimental Ignacio Manuel Altamirano. Actualmente curso el segundo semestre en la licenciatura de Educación Primaria y en esta ocasión me encuentro con el profesor José Teín, quien me estará apoyando con este proyecto de academia para conocer más de cerca esta labor docente en tiempos de pandemia, a quien le pediré de favor que se presente. Bueno, mi nombre es José Teín Coutinho Chávez y también soy egresado de la Normal Experimental de Tuxtla Chico. Ahorita actualmente trabajo en el Ejido Toluca, que es parte alta del municipio de aquí de Tapachula, y cuento ya con 17 años de servicio en la Secretaría. Vaya, bastante tiempo. Sí. ¿Y cómo ha sido el transcurso de estos años en su profesión? ¿Cómo ha ejercido este tiempo? Pues como todo, como parte de la vida, es nuestro trabajo, nuestra profesión. Entonces han habido desafíos, han habido momentos de mucha motivación al realizar el trabajo, hay momentos en los que hay desánimo, muchas veces depende con los compañeros con los que uno trabaja, los padres de familia, a veces en lo personal, como maestros somos humanos, a veces tenemos así como partes o momentos en los que sentimos que no podemos, pero sí debemos de poder. Y sobre todo de que estamos en contacto con niños. Entonces siempre nuestro ánimo debe estar muy elevado para transmitir esa energía a los niños y poder ejercer bien nuestro trabajo. Ok. Y para usted, ¿qué fue lo que le motivó el ser docente en educación primaria? Bueno, considero que ya lo traía en la sangre. Mi papá es docente, ya jubilado, varios de mis familiares, tíos, entonces yo siempre estuve en contacto directo con maestros. Y cuando ya llegó ese momento de tomar la decisión de qué estudiar, pues yo sentía que era algo enfocado a la educación. Finalmente tomé la decisión de estudiar la licenciatura en educación primaria para que yo pudiera pues hacer lo que yo quería, algo que a mí me llamaba la atención, que era enseñar y trabajar con niños. Entonces no fue como que muy difícil para mí, porque yo ya estaba en contacto con con este ambiente, se podría decir, de maestros. Ya estaba ahí. Entonces, para ti, ¿qué es la educación? Para mí la educación es la forma en que nosotros vamos aprendiendo, construyendo nuestro conocimiento. No solamente podríamos decir académico, educación pues abarca muchos ámbitos. Entonces, para mí eso es la educación, el que uno vaya construyendo, preparándose para ejercer o desarrollar capacidades para que te puedas desempeñar en donde sea, ya sea con personas, en la naturaleza, en donde tú quieras desempeñarte, debes de tener una preparación. Sí, claro. ¿Y qué expectativas tenías al momento de egresar de la escuela normal? Bueno, cuando uno está estudiando, así como ahorita tú estás estudiando, uno tiene muchas expectativas, uno siempre está como aspirando, deseando cosas buenas. Sin embargo, cuando uno ya llega al servicio real, ya ahora sí al campo real de trabajo, a la escuela, nos damos cuenta que dista mucho de lo que uno ve en el aula, en la normal, a lo que ya está en la escuela real. Entonces yo tenía muchas expectativas que sí las he cumplido, pero ya con el paso de los años, no al inicio. Al inicio, pues me di cuenta de que muchas de las cosas que vi era normal, ya en la práctica docente, pues como que no. Y muchas cosas que no vi en la carrera, pues las tuve que afrontar porque estaban ahí, las tuve que afrontar y salir adelante. Pero a través de la experiencia, pues uno se va formando. O sea, sí te sirvió de base para aplicar tus propias estrategias. Uh-huh. Exactamente, sí, la normal te dan las bases, te enseñan, te orientan, pero ya trabajar en tu escuela, con tus alumnos, con tus padres de familia, con los demás compañeros, con los jefes,
Entonces ya es otro ambiente eso. ¿Qué grado impartes ahora? Ahorita tengo primer grado. ¿Qué otros grados has impartido? Bueno, en mis 17 años que llevo de servicio, realmente todo ha sido en primero y segundo grado. ¿Sí? Solamente hace algunos años tuve quinto y sexto, que fue para mí una experiencia. De hecho, fue invitación de mi director que yo probara a trabajar en otro ciclo, porque siempre soy en primero y segundo. En lo personal me gusta el primer ciclo de educación primaria, que es primero y segundo grado, porque porque mi formación la tuve desde el servicio social, cuando estaba estudiando la carrera. Ahí tuve mi primer acercamiento al trabajo de primer grado y me gustó mucho. Me gustó el recibir a los niños de preescolar, otros sin preescolar, y cómo es que van aprendiendo, cómo van conociendo los números, a contar, a sumar, a restar, la lectoescritura. Entonces para mí es mucha satisfacción el que un niño no sabe leer y que dentro de algunos meses ya está leyendo, escribiendo, ya desarrolló muchas capacidades. Entonces por eso me gusta mucho primer grado y ahí me mantengo. Sí soy apto para trabajar cualquier grado, pero en lo personal me gusta primero y segundo. ¿Es lo que le da más peso a que elijas impartir este grado a los superiores, o cómo se basa la elección de grupo? Bueno, te refieres a la asignación de grupos. Sí. La asignación de grupos, por lo general, es dependiendo de la organización de la escuela. Cuando es una escuela grande, de organización completa, ahí en ocasiones el director es el que toma la decisión de qué maestro va a tener cada grado. En mi caso, como soy maestro rural en esa escuela pequeña, pues entre los compañeros platicamos y nos ponemos de acuerdo. La cosa es de que pues estemos a gusto. Yo puedo trabajar un tercer, un cuarto grado, quinto, lo puedo hacer, pero yo prefiero trabajar primero o segundo grado. En ocasiones sí, bueno, a mí solo una ocasión fue que me asignaron quinto y luego sexto, pero si me van a escoger, pues me voy a primero y segundo. Primero y segundo grado. ¿Y cuáles son las inquietudes de los niños de primero y segundo grado? Los niños de primero y segundo son pues los más chiquitos de la primaria y ellos vienen de preescolar. Entonces sus inquietudes son muy diferentes a los niños grandes porque tienen un momento de transición del preescolar a primaria. Tú sabes, pues en preescolar son 3 horas, de 9 a 12. Entonces cuando entran a la primaria ya aumentan 2 horas más de trabajo, que es de 8 a 1 de la tarde. Y hay niños de que en ocasiones hasta se enferman, les da vómito, les da ganas de ir al baño, a veces hasta se hacen en sus calzoncitos porque les gana el nervio de que pues cambia el trabajo. En preescolar las actividades son más lúdicas, en primaria también, pero pues ya nos enfocamos ahora sí al aprendizaje del sistema de escritura, del sistema de numeración, y cambia. Entonces las inquietudes de los niños siempre van a ser de mucha curiosidad, mucho juego. Te preguntan o te dicen que ya quieren comer, que tienen hambre, que les duele su pancita. Te dicen todo, o sea, son niños de 6 años y se expresan lo que ellos piensan, lo dicen, y pues es un grado muy, muy bonito para trabajar, en lo personal muy bonito. Para muchos compañeros, aun cuando están preparados para primer grado, pues se les hace difícil esa parte porque son niños muy chiquitos y en ocasiones cuesta entenderles, pero es muy bonito, muy agradable el primer grado. ¿Cuáles ha sido una de las preguntas que te han marcado bastante de parte de los niños hacia ti y qué les has tenido que responder? Así como preguntas. Bueno, no tanto como preguntas, pero a veces lo que más me impacta en primer grado es de que, como te decía anteriormente, que los niños expresan todo. Entonces, en ocasiones sí, y llegan al salón y hay niños que me cuentan lo que viven en casa, lo que ven en casa, lo que les pasa en casa con papá y mamá. Y ahí tengo muchas experiencias de niños que llegan y me cuentan que los golpean, que papá le pegó a mamá, que la mamá estaba tomando, que su hermano más grande le pegó.
y van pasando así como, pues todo lo que ellos van pasando llegan y te lo cuentan. Esos son como experiencias que me han llegado mucho de los niños de primer grado, que van y te lo cuentan. Y yo siempre tengo esa orientación hacia los padres de familia de que cuiden mucho a los niños y que cuiden lo que ellos como adultos hacen en casa. Porque los niños pues observan, absorben y llegan y pues es parte de su formación. Entonces digamos que no así como preguntas que me han impactado, pero sí experiencias que ellos me cuentan. Y pues la importancia que tiene el tratarlos bien como niños, tratarlos bien, hablarles bien, disciplinarlos, pero al mismo tiempo darles cariño. O sea que como profesor se presta a que los niños te vean como una figura paterna o como alguien que los va a escuchar. Exactamente. Hay ocasiones en que sí uno se convierte como figura paterna, pero por lo general los niños de esa edad te ven como una figura de que también los estás orientando, los estás ayudando, que los estás educando. Los niños captan, los niños son muy inteligentes. Ellos como niños, igual como lo dice el dicho común, nos llegan a medir qué tanto hacemos, qué tanto no hacemos. Y entonces ellos siempre van a estar atentos a lo que uno hace. Y pues nosotros, nuestra función es siempre orientarlos y darles el buen ejemplo. Okay. ¿Qué comunicación tienes con los padres de familia de esos niños? Me gusta mucho tener la buena comunicación con los papás porque es clave. El trabajo docente se le dice que es tripartita porque somos tres partes: padre de familia, alumno y docente. Entonces, si los tres estamos en constante y buena comunicación, el trabajo tiene mejores resultados. Ahorita, durante la pandemia, ha sido un poco complicado por la situación, el que las escuelas cerradas, la educación en línea, medios digitales, todo eso, pero se trató de que durante este ciclo, bueno, desde el ciclo anterior y todo lo que fue este 2020-2021, tener esa comunicación con los padres, porque es esencial y es básico el que tengamos comunicación con los papás. Nos comentabas de que es una escuela en contexto rural, entonces muchas de las familias no cuentan con las tecnologías necesarias para que este tiempo de pandemia les favorezca en tener una educación de manera virtual. ¿Cómo has estado trabajando en ello? Bueno, para nosotros fue difícil cuando el año pasado, en el 2020, cuando se anuncia la pandemia y que se cerraba todo y que venía una nueva modalidad de estudio. Para los que somos maestros rurales fue un desafío, porque en la comunidad donde yo trabajo no hay acceso a internet, muy poquito, y a poquitas familias, y no es muy buena la recepción. Telefonía celular, muy baja también la señal. Entonces no sabíamos de qué manera íbamos a trabajar. Al inicio nos quedamos los maestros rurales como, ¿qué hacemos? Los que están en la zona urbana y que los niños en casa tienen una computadora con internet, pues, ok, nos conectamos y les voy a mandar tarea y todo. Pero los que somos rurales, nos quedamos así como, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y ya empezamos a ver la forma de cómo trabajar. Y pues sí, nos fuimos acoplando, adaptando, hasta que encontramos una ruta de trabajo para que los niños recibieran la educación y que nosotros estuviéramos en comunicación con los padres de familia. Conforme a las necesidades de la zona. Exactamente. Sí, porque no es lo mismo un niño de ciudad que un niño rural. En lo personal a mí me gusta hacer más, me ha gustado más el servicio en el contexto rural, por cuestiones personales, por la forma de ser de las personas y así. Y ahorita durante la pandemia pues sí se nos hizo difícil. Pero te digo, encontramos una modalidad, una forma en la que pudimos atender a los niños y pues tuvimos resultados favorables y no tan favorables, pero los favorables fueron muy buenos. ¿Y llevan algún plan y programa o cómo es que planean sus clases? ¿Qué soporte le dan a los niños?
utilizan, bueno, más bien, ¿qué materiales utilizan? Ahorita durante ese ciclo escolar básicamente nos orientamos más con los libros, nos apoyamos más con los libros de texto, los que da la Secretaría. Entonces, como en el caso de nosotros en mi escuela, cada semana íbamos a la escuela y por grupitos, con las medidas de higiene, atendíamos a los padres de familia, llevar el gel, el cubrebocas y todo. Entonces les íbamos a dejar su tarea para una semana. A los 8 días regresábamos, revisábamos esa tarea que dejamos y poníamos tarea para la siguiente semana. Entonces el material principal fueron los libros. En el caso de primer grado, pues yo pedí aparte un material para que los papás trabajaran con los niños en casa. Y ahí vino la otra etapa de cómo capacitar a los papás. Hablando en mi caso como maestro rural, fue capacitar a los padres de familia para que ellos fueran y trabajaran en casa. A los niños pues nunca los recibimos, no los vimos, no hubo contacto con los niños más que con los padres de familia. Y te digo, la primera etapa fue capacitarlos, enseñarles, orientarles. Al principio para ellos también fue difícil. Este año los papás, la verdad, no todos, pero hubieron muchos que se esforzaron. Y fue difícil para ellos también, pero sí se pudo hacer el trabajo. ¿De cuánto tiempo consistió esta capacitación a los padres de familia? Bueno, fue una capacitación constante. Digamos, en agosto, que empezó el ciclo escolar, ya se les explicó cómo íbamos a empezar a trabajar. En mi caso, digamos, hoy les enseñé a usar el alfabeto móvil, la siguiente semana a usar las fichitas para unidades y decenas, la siguiente semana cómo hacer un dictado, la siguiente semana cómo hacer un campo semántico y repetir esas actividades permanentes de primer grado, de tal manera que el padre de familia se fuera familiarizando. Y te digo, al principio para ellos fue muy difícil, pero ya conforme pasaron las semanas y lo fueron poniendo en práctica, pues ya ellos también sabían cómo se iba haciendo el trabajo. Pero no fue una capacitación así de que un día, 2 días, fue una capacitación constante. Y ellos iban preguntando, profe, ¿cómo hago esto? Profe, ¿ahora qué hago? Ah, mira, ahora haga esto. Ah, bueno. Entonces esa fue como una ayuda a los padres y era capacitación al mismo tiempo para que ellos pudieran atender a los niños en casa. Y dentro de esa capacitación, ¿les recomendabas algunas actividades didácticas, materiales? Sí. En el primer grado su alfabeto móvil, su alfabeto fijo, donde el niño hace la tarea, que tuviera ese alfabeto visible, sus fichitas para trabajar unidades, decenas, sus palitos para hacer conteos, agrupamientos, desagrupamientos, y otros materiales que yo les iba proporcionando poco a poco. O sea, era poco a poco, no fue así todo de golpe los materiales, pero sí, en caso, te repito, primer grado debe de ser muy dinámico, son actividades muy de material, todo debe ser concreto. Entonces, poco a poco los padres de familia con ellos íbamos elaborando los materiales para que los niños trabajaran en casa. ¿Y de qué manera ibas evaluando los aprendizajes esperados? Eso fue una parte complicada. Yo opté por llevar un registro de niño, que era un cuaderno de rayas, donde los padres les instruí cómo hacer el dictado. De qué manera se les dicta cuando es una actividad común y cuando es un dictado con la finalidad de evaluación. Entonces hay 2 tipos de dictado. Cuando era el dictado para evaluación, los instruía a los padres que ellos lo hicieran en casa. Yo les daba el dictado, que se lo hicieran al niño y ellos me lo traían. Entonces ahí es donde esa fue la forma en que los empecé a evaluar. Bueno, y así los evalué durante todo el año, porque en primer grado la evaluación es a través de un dictado, básicamente, lectoescritura. Entonces, ya para matemáticas, igual, yo les enseñaba a los papás qué iban a hacer, de tal manera que el papá no hiciera la tarea, sino de que el papá apoyara al niño, que lo orientara, pero que el niño lo hiciera solo. Aclarándole al papá, si ustedes hacen la evaluación y me la traen, ¿de qué sirve que está bien escrito, pero si no es lo que el niño está escribiendo solo, cuando es el dictado para evaluación?
Entonces el papá también aprendió de que sí lo ayuda, pero que no se lo haga, porque si no, pues no cumple con su fin la actividad. Ok. ¿Y cuántas asignaturas tiene este Ahorita, primer grado? ahorita primer grado solo se trabajaron 3: español, matemáticas y exploración de la naturaleza y la sociedad. Básicamente artística, cívica van ahí también incluidas, como integradas ahí, pero principalmente nos enfocamos, bueno, yo me enfoqué más en español, matemáticas y exploración de la naturaleza y la sociedad. ¿Por qué solo se utilizaron esas 3 materias? Porque en mi caso yo me enfoqué más a alfabetizar. O sea, yo quería que el niño aprendiera a leer y escribir. A través de las actividades van aprendiendo otras cosas los niños, otros contenidos, otros aprendizajes esperados, los van adquiriendo, pero principalmente yo quería que se alfabetizaran, que ya llegara el papá y me dijera, profe, sí, ya está escribiendo el niño, ya está leyendo, ya empezó a leer, ya empezó a escribir, bueno. Pero ahí mismo va incluido otros aprendizajes esperados, ya pues básicamente era solo artística y cívica, que como que no se trabajó, pero sí iba incluido ahí. Pero en primer grado son esas 5 materias nada más: español, matemáticas, exploración, cívica, artística y física, son 6. ¿Y si has notado que hay algún atraso en los niños? A como venías trabajando de manera presencial y ahora con lo de la pandemia, ¿se han ido atrasando a como venían trabajando? Podríamos decir que no como que atrasando, simplemente no es lo mismo el trabajar en el salón, en el aula, donde se integran los equipos, uno explica, La interacción. uno como maestro, pues para eso estudiamos, para enseñar a los niños. Y papá y mamá, en el caso del medio rural, son padres campesinos. Tengo ahorita el caso de 2 madres de familia que no saben leer y escribir y tenía que ayudar a sus hijos en casa. Entonces ahí es donde hubieron más desafíos ahorita durante ese ciclo escolar, porque si el papá y la mamá no saben, pues le enseñaban al niño lo poquito que podían. Entonces ahorita sí está muy desnivelado los grupos. Tengo niños que sí se alfabetizaron y hay niños que papá y mamá no llegaron nunca a pedir tareas. Los íbamos a ver a su casa, hacíamos visitas domiciliarias, pero por cuestiones de trabajo, de X, de Y razón, no iban por tareas. Entonces esos niños quedaron totalmente rezagados. Pero por indicaciones de la Secretaría de Educación se van a promover de grado y en mi caso los voy a recibir en segundo grado y ahí va a venir el trabajo fuerte de nosotros. En agosto tenemos que diagnosticarlos, tiene que haber una retroalimentación de primer grado para empezar ya el segundo grado ya de una manera pues intensa. No sé cuál sería la palabra, pero va a ser de una manera va a estar un poquito pesado, porque tenemos que recuperar a los rezagados que se nivelen con los que sí se alfabetizaron. E ir avanzando con los que van. Exactamente. Sí. Pues nos comentabas anteriormente que por ser una escuela pequeña tenía la opción de elegir el grado para impartir. Sí. Entonces, ¿impartirías el próximo año o el próximo ciclo segundo? Sí. Segundo de primaria. Sí, de hecho, lo correcto es que maestro de primero se va a segundo para darle una continuidad al trabajo. El de tercero se va a cuarto, que es el segundo ciclo, para darle seguimiento. Y el de quinto se va a sexto, que es el tercer ciclo. También, o sea, es para no estar jugando mucho el grupo, porque cuando uno lo tiene en primero, luego otro maestro en segundo, otro en tercero, el grupo se juega mucho y los niños también como que pierden esa línea de trabajo. Entonces, uno debe ser buen maestro, porque si lo tienes un grado, los vas a tener el que sí, y los debes de dejar pues bien listos, bien preparados. Entonces por eso voy a tener segundo grado. Y te digo, en agosto viene la etapa de diagnóstico, ya de manera presencial. Ojalá que ya se dé que mejore la situación y que ya se den las clases presenciales. Tenemos que hacer ese diagnóstico. Si en dado caso seguimos
de esta manera por la pandemia, pues tenemos que diagnosticar de todas maneras en segundo grado, en agosto para iniciar el siguiente ciclo escolar, tenemos que diagnosticar, evaluar, para ver de qué punto vamos a partir, para ver cómo está el grupo y a partir de ello de qué manera vamos a intervenir, qué voy a hacer como maestro. Ok. Algo que no estaba preguntando antes es que cuando recibes a tu grupo de primer grado de primaria, ¿les haces un diagnóstico individual y uno grupal? Sí. ¿O cómo manejas el diagnóstico cuando tú recibes al grupo? De hecho, siempre que recibe uno un grupo, de primero a sexto hay que hacer diagnóstico. Es la primera actividad al iniciar el ciclo escolar. Y si es de manera individual. O sea, de manera individual los evalúa unos, los diagnostica y ya se saca un resultado grupal. Es individual y grupal, pero sí es parte del trabajo diagnosticar. El diagnóstico es para ver cómo viene el niño, cómo lo estás recibiendo, y a partir de ese diagnóstico, de ese resultado, es cómo vas a intervenir. Entonces el diagnóstico sí es un trabajo básico, no lo podemos omitir, ese debe de existir siempre el diagnóstico. ¿Cuál es el contenido del diagnóstico? ¿Qué características tiene? Pues es más conocer cómo viene. Por ejemplo, si yo tengo primer grado, si aprendió lo de preescolar, figuras geométricas, los colores, formas, largo, corto, cuál pesa más, cuál pesa menos, acercamiento a su nombre, a las letras de su nombre. El niño en preescolar no debe de aprender a leer y a escribir, pero sí ya conocer por lo menos las letras de su nombre, su apellido, su dirección, cómo se llama su papá, su mamá, las letras del nombre de mamá y de papá. Entonces, cuando yo lo recibo en primer grado, tengo que diagnosticar a ver si ya conoce todo eso para que yo ya pueda empezar a trabajar. Los niños que no fueron a preescolar, ellos por lo general no traen toda esa información. Entonces ellos necesitan otro tratamiento, necesitamos otro punto de partida para cada niño. O sea, el trabajo es grupal, pero debes de conocer cuáles son las diferencias de cada niño para a partir de ello también de manera personalizada darles la atención que se merecen. Pues este ha sido el trabajo que hemos realizado y muchísimas gracias. La docencia implica la relación entre personas. La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del cual se establecen otros vínculos con otras personas. Los padres de familia, los demás maestros, las autoridades escolares, la comunidad. Maestros y alumnos se relacionan con un saber colectivo culturalmente organizado que la escuela, como institución, propone para el desarrollo de las nuevas generaciones, a través de una intervención sistemática y planificada. La función del maestro está también estrechamente vinculada a todos los aspectos de la vida humana que van conformando la marcha de la sociedad. La tarea del maestro se desarrolla siempre en un tiempo y un lugar determinados en los que entra en relación con los procesos económicos, políticos y culturales más amplios que forman el contexto de su trabajo y plantean distintos desafíos. El trabajo del maestro está intrínsecamente conectado con un conjunto de valores tanto personales y sociales como institucionales, ya que la educación como proceso intencional de formación de personas lleva siempre implícita una orientación hacia el logro de determinados propósitos, a través de los cuales se pretende apuntar la formación de un determinado tipo de hombre y construir un determinado modelo de sociedad. Con el tiempo, los pueblos cambian y se desarrollan, las necesidades de la sociedad cambian también. La educación básica tiene que responder a esas necesidades, por lo que el papel de los maestros no puede ser siempre igual.